unas palabras que creo que introducen muy bien el tema de un paisano, Antonio Machado, por lo menos casi paisano. Y decía él cuenta lo que le pasó de niño yendo por Sevilla. Dice, el acontecimiento más importante, fijaos cómo lo introduce, el acontecimiento más importante de mi historia, uno podría pensar, pues yo sé que muy bien algo grave le tuvo que pasar, pues dice, el acontecimiento más importante de mi historia es el que voy a contaros. Era yo muy niño y caminaba con mi madre, llevando una caña dulce en la mano. Fue en Sevilla y en ya remotos días de Navidad. No lejos de mí caminaba otra madre con otro niño, portador a su vez de otra caña dulce. Yo estaba muy seguro de que la mía era la mayor. Oh, tan seguro. No obstante, pregunté a mi madre, porque los niños buscan confirmación aun de sus propias evidencias. La mía es mayor, ¿verdad? No, hijo, me contestó mi madre. ¿Dónde tienes los ojos? Y termina Antonio Machado diciendo, he aquí lo que yo he seguido preguntándome toda la vida. Y este es el acontecimiento más importante, dice, de su historia. O sea, se ve que él, a lo largo de toda su vida, le sirvió esto que su madre le dijo para darse cuenta de que lo importante, cuando nos afectan las cosas, hoy vamos a hablar sobre la forma de ser, es dónde tengo los ojos. Evidentemente es muy importante lo que pasa. A veces pasan cosas que es imposible no darse cuenta de ellas. Pero lo que nos influye, sobre todo, es la percepción que yo tuve de las cosas, o la que yo tengo. Bueno, de hecho, el propio autor en otro sitio explica muy bien algo que yo uso mucho en la consulta también, que es decirle a la gente, decir, oye, es importante distinguir los ecos de las voces, eso es de Antonio Machado en otra poesía suya. Y para decir, oye, tú puedes estar ahora sintiendo cosas que son ecos, tiene más que ver con los ecos del pasado que con lo que está ocurriendo, y otras que son voces. O sea, alguien te está diciendo algo, está pasando algo, pero tú tienes una mezcla de voces y de ecos, y es muy importante saber distinguir para poder entender lo que me está pasando y para poder tomar decisiones, etc. Bien, todo esto tiene que ver con la primera diapositiva, que como ya me pongo a hablar se me olvida que tengo ya diapositivas. Entonces, para el autoconocimiento, pero no hace falta que me gire, son diapositivas muy de acompañamiento, vale. Pero como quieras, como quieras. Entonces, el autoconocimiento, ¿no? Es muy importante, efectivamente, la percepción que tenemos, y en este caso que hemos tenido desde niños, de cuál fue, de cómo eran nuestros padres, y hoy vamos a hablar más del padre, ¿no? Esas huellas, eso que nos pasó, evidentemente no determina, no hace como me pasó esto, pues entonces yo soy así. Dice, no, perdona, eso nos condiciona, nos influye, y entonces lo que nos pasó, según mi percepción, mi interpretación, mis decisiones que yo tomé, todo eso, evidentemente, pues sí, me pudo influir, ¿no? Y en algunos casos, mucho, ¿no? Esas cosas que uno vivió, percibió de niño, como uno tiene su mundo, uno después se las va como diciendo a sí mismo, las va aplicando en la vida, las va repitiendo, esos modelos que uno tiene desde niño, de sus padres, de manera que efectivamente tiene que ser el tiempo, y cuando uno ya va madurando también, el entender otras cosas de la vida, lo que te hace ver que, bueno, todos los matices de aquello que uno entendía, que era la vida, que eran los demás, que eran los padres, que eran, en fin, tantas cosas, ¿no? Bueno, si hablamos del padre en concreto, hay un tema muy interesante, no de ahora, de siempre, y es lo que algunos han llamado la paradoja del padre, porque el papel de las madres es esencial, pero no hay ninguna duda. ¿Cuál es el papel de la madre? Más allá de habernos dado la vida, de habernos traído al mundo, pero todo lo que hace la madre desde el primer momento, o sea, no hay dudas. Estos son simplificaciones, todo lo que voy a ir diciendo, claro. En cambio, el papel del padre sí que arroja dudas para mucha gente.
y ha podido cambiar, de hecho, a lo largo de la historia, cambia de un país a otro, en de las distintas culturas, no es lo mismo una cultura nómada que una cultura que está en el campo de continuo, o de una cultura guerrera, en fin. Bueno, en todo caso, que haya dudas, que haya una cierta paradoja, no significa que no sea importante. Tan importante, en otro estilo, claro, como veremos luego, como es el de la madre, ¿no? Algunos dicen que el padre es el otro, un poco para dejar claro más eso que decíamos antes, es decir, el papel de la madre es nítido, está clarísimo, es más, está hasta clarísimo quién es la madre. No está tan claro quién es el padre, o por lo menos hasta hace poco no estaba tan claro. Entonces, bueno, todo eso nos habla de este tema de fondo, ¿no? Bueno, entrando ya más en lo que nos interesa, que es cómo influye en nuestra forma de ser. Porque esto, pues, voy a hablar de padres, de hijos, pero esta primera parte, esta primera mitad, el planteamiento es en mí, si queréis plantearlo a título personal, porque esto es en un adulto. A ver, ¿cómo me ha influido mi padre? Toda esta primera parte tiene más de los dos que de uno, pero en fin, ¿cómo me han influido mis padres en mi forma de ser? Pues hay tres modelos que nos pueden ayudar. El primer modelo, que no sé si os suena por cultura general y demás, es el apego, para entender por qué yo soy así en relación con mis padres. El apego es un fenómeno esencial y afortunadamente estupendo que tenemos todos cuando nacemos. Hay quien dice que desde antes, claro. Esencialmente primero con nuestra madre, que es la que nos lleva en su seno, ¿no? Entonces, ese apego, esta teoría lo que nos dice es que según como haya sido el apego que hemos tenido en esos primeros compases de la vida con nuestros padres, sobre todo con nuestra madre, según sea mi relación con ellos, ese modelo es el que yo voy a utilizar cuando pase a la vida adulta para relacionarme con los demás, conmigo mismo y con el mundo. Esa es la escuela. Entonces es muy importante que el apego sea bueno. El apego, además, según como sea el apego, y aquí lo vamos a enterar, también eso facilita que haya distintas patologías, trastornos o problemas de conducta, pero yo me voy a centrar más en la personalidad. Entonces, hay cuatro tipos de apego. Hay uno que no lo voy ni a mencionar. Sí, lo voy a mencionar. El apego desorganizado, que es cuando los padres son un caos. Un caos completo y absoluto en todos los sentidos. Como comprenderéis, esto es un horror para la pobre criatura, pobre niño, la pobre niña, y genera muchos problemas de personalidad, etc. Bueno, ahí no entro. ¿Cuál es el apego al que todos nos gustaría tener? El apego seguro. El apego seguro es el que se produce cuando, por decirlo de alguna manera, desde que uno es bebé, los padres responden de un modo sensible. O sea, si el niño reclama, pide algo, los padres acuden. Y además acuden bien. Ponen buena cara, sonríen, le tapan, le dan de comer, le limpian, lo que sea. Pero acuden siempre y acuden bien. Eso genera un apego seguro. La niña o el niño saben a qué atenerse. Confían en sus cuidadores. Y como confío en quien me cuida, quien me acompaña, cuando me haga adulto, confiaré en quienes me cuidan, en quienes me acompañan, en el vecino, en el profesor, en el médico, en mi pareja, matrimonio, quien fuera, ¿no? Entonces, ese apego seguro es el ideal. Podréis pensar, oye, tampoco hay que pasarse mucho con tanta... Bueno, para lo que nos interesa, nos viene muy bien tener un apego seguro y que los padres estén ahí, presentes, atentos, cuidadosos, etc. Eso permite que el niño, por una parte, o sea, el niño, nosotros cuando fuimos niños, bueno, tuvimos que balancear dos cosas. Una, no quiero estar solo, quiero compañía, quiero que me hagan caso, quiero que me miren, que me mimen, pero a la vez tengo curiosidad y tengo que explorar
explorar los juguetes, explorar lo que hay fuera de la cuna, explorar con la mirada si hay alguien más ahí. Es decir, necesito explorar. Si tengo un apego seguro, eso lo hago muy bien, porque exploro, pero si algo no me gusta, me vuelvo, o lloro, o si de pronto mis padres no están, lloro, porque me faltan mis padres. Entonces, eso está muy bien, eso es un apego seguro. Bueno, eso que es a lo que todos queremos tender, no se da siempre. Entonces, más o menos la mitad de la población tiene un apego inseguro, de los dos tipos que vamos a decir. Hay un apego inseguro que se da cuando los padres o no hacen todo el caso que tendrían que hacer y el niño muchas veces reclama, pero los padres no aparecen, y entonces el niño llora, teme porque no sé qué está pasando, no está pasando nada, de hecho, ¿no? O cuando se acercan, lo hacen de una manera que el niño o la niña no le gusta, porque lo hacen de un modo brusco, con mala cara. O sea, el niño o la niña no entiende mucho, pero hombre, la sonrisa sí la entiende, porque la sonrisa es un espejo perfecto. Antes he puesto una foto que la he pasado muy rápido, de cómo conecta el hemisferio derecho, sobre todo de la madre, también el padre, pero sobre todo de la madre, con el del crío o la cría. Entonces, si yo veo que el niño sonríe, yo sonrío. Cuando yo sonrío, o sea, mi cerebro sonríe, vamos a decirlo así, y entonces yo sonrío. Y cuando yo sonrío, el niño detecta, porque además mi sonrisa tiene que ver con que le digo cosas suaves, le acaricio. Entonces se forma ahí un aprendizaje gracias a ese apego seguro. El niño confía que cuando le sonrío, es verdad, le voy a dar un caramelo, no le voy a dar un cachete cuando sonrío. Bueno, ese aprendizaje de apego seguro está muy claro. El inseguro, cuando los padres no hacen caso o lo hacen con mala cara, el niño no sabe ya a qué atenerse. No sabe, ya no confía tanto, empieza a desconfiar. Y ese modelo lo va a aplicar cuando llegue a la vida adulta. En este caso, el niño lo que hace es que evita, ante la duda, evita. Tiene que inclinarse y decir, a ver, el niño empieza a decidir como por poner distancia. Y entonces se mueve entre dos miedos. El miedo a que me dejen solo, porque yo no quiero la soledad, y el miedo a si van a responder, porque no sé si puedo confiar. Entonces, un adulto evitativo, ¿qué hace en las relaciones? De entrada sonríe, puede tener incluso gente conocida, pero cuando se va acercando a la intimidad, ya se empieza a encontrar incómodo, porque es que, ¿y si me hacen daño? ¿Y si me traicionan? ¿Y si me no sé qué? Entonces, curiosamente, esos adultos pueden tender a romper con mucha frecuencia las relaciones y a tener muchas parejas, porque, o sea, a romper mucho, incluso con mucha ambivalencia por dentro, porque no querrían, en el fondo, porque quieren a esa persona, les cae bien y tal, pero ¿y si me hace daño? Entonces, a veces, incluso inconscientemente, son personas que boicotean la relación, porque no quieren intimidad. Y claro, eso ya estombea. Y si la otra persona es la que se acerca, ¿y si me hace daño? Entonces, al final, eso no cuaja. Eso es un apego inseguro, eso no es bueno, claro. Genera, por supuesto, cosas, ansiedades, cosas, etc. Otro apego inseguro, el que cuando los padres responden, pero responden de una manera inconsistente, o sea, no está claro, o sea, a veces vienen, a veces no, a veces me sonríen, a veces no. Después de todo, al niño también es un poco lo mismo, no sabe a qué atenerse. Pero en este caso, estos niños o estas niñas lo que hacen es, muchos de ellos hacen un poquito lo contrario del otro. Se inclinan, o sea, dicen, me arriesgo, pero lo que no quiero es perder a esta persona, no quiero perder a mis padres. Y el adulto diría, no quiero que me dejes, no quiero que me abandonen. Y en vez de salir corriendo, en vez de buscar rupturas, hace lo contrario. Crea dependencia. Y hasta el punto, quizá, de crear una especie de sumisión y aceptar cosas que no debería aceptar, porque verdaderamente me hace daño, o porque no soy libre. Noto que no me me atosiga la otra persona, pero es que me da miedo perderlo, porque ¿y si me quedo solo? Y entonces crean relaciones tóxicas de dependencia, que en este caso casi serían de codependencia, es una dependencia mutua.
porque por dos motivos distintos, pero esa persona está como atada a esa otra, ¿no? Bueno, me he ido quizá a extremos. Evidentemente la mayoría de las personas no tienen patologías por esto, la mayoría de las personas podemos tener un apego inseguro. Bueno, la mayoría no, más o menos la mitad, ¿eh? Pero el apego inseguro te sirve para entender quizá, pues, eso, como dificultades que tienes en la relación. Que si las entiendes, quizá no entiendas por qué te pasa. Porque uno no sabe qué me pasaba de niño cuando tenía 8 meses. Puede uno intuir cosas. Puede intuir por el ambiente que había en mi casa, por las circunstancias. Porque ya después conocí a mi padre, conocí a mi madre, cómo reaccionan, si son más o menos cariñosos, son más o menos bruscos, si, claro, yo era el último de 18 o era hijo único. Entonces todo eso influye, porque además todo esto es bueno entender, desde que haberlo dicho al principio, ¿eh? Esto no es un juicio sumarísimo a los padres. Esto es para que uno entienda, según cómo fue el ambiente donde yo percibí y me pude haber criado, por qué tengo algunos rasgos en mi forma de ser. Rasgos que, como la responsabilidad es mía, mis padres hicieron lo que pudieron, yo tendré, por ejemplo, si yo soy adulto y entiendo que puedo tener un apego inseguro a las personas, soy un poco evitativo o tiendo a ser demasiado pegajoso, demasiado dependiente, si yo ya lo sé, incluso con más razón intuyo que eso tiene mi historia, pues no pasa nada, ese es el corazón. Ahora llega en la cabeza y dice, oye, hombre, fíjate de esta persona. Que tú pasa que tú tiendes a no fiarte, tiendes a ser un poco tal, pero esta persona te ha demostrado que es confiable. Acércate, ¿no? O lo contrario, te sientes mal porque estás solo y entonces te gustaría, acabas de romper con una persona y ya estás buscando otra. Es decir, ten paciencia. La cabeza te dice, ten paciencia, no vayas tan rápido. No, porque si no el corazón te engaña y ¡pum! Y te pegas rápidamente a la primera o al primero que aparece. Entonces, bueno, eso sí, la cabeza está bien amueblada, entonces es capaz de, aunque el corazón te diga eso, bueno, pues tú te vas conociendo y decides. Este era el otro que me he saltado, claro. Las diapositivas van a ir un poco anárquicas, ¿vale? Pero no os importa, ¿verdad? Entonces voy a pasar ahora a aquí, el segundo modelo, el niño interior. ¿Cómo es este modelo? Este modelo es lo siguiente. Imaginaros que hemos nacido, que cuando uno nace, que yo cuando he nacido soy una bolita de ADN, que si, como un globo, que si lo hinchas ya sale todo el globo, toda la forma del globo, pero bueno, de momento soy, sí, es nada, ADN, es materia prima, cosa, ¿no? Y entonces, ese yo tiene que ir creciendo. Y para ir creciendo necesita nutrientes, alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que todo niño o niña necesita para que ese yo vaya creciendo fuerte y sano? Más allá del colacao, uno necesita afecto, son 3 A's. Afecto, atención y aceptación o afirmación. Cuanto más nutrientes, el yo crece más fuerte. ¿Te puedes pasar de afecto? Bueno, vale, pero entonces tienes otras cosas, problemas que serán menores. Cuando uno mima a un niño o a una niña no es por exceso de afecto, habitualmente, es por otras cosas. Después quizás sale falta de límites y otras cosas. Pero bueno, si ese yo recibe afecto, atención y aceptación, ese yo crece estupendamente bien. ¿Cuánto necesita un niño para crecer sano y fuerte y desarrollar todo su yo? No se sabe. Es más, si tenemos 3 hermanos, a lo mejor el mayor más que el segundo y menos que el tercero. Pues quizá, porque eso cada niño, vete tú a saber qué hay dentro de su cabecita. Entonces, incluso, vamos a ser drásticos. Todos los niños nos quedamos cortos con todos los niños. Todos los niños quieren más, necesitan más. No es verdad, muchas veces, pero ellos necesitan más. Lo pedirían todo, son los príncipes de la casa. Entonces, ¿eso qué consecuencia tiene? Que habitualmente pasan hambre, entre comillas. Que les gustaría tener más afecto, más aceptación, que estén más pendientes de ellos, de ellas. ¿Y eso qué significa? Que los niños y las niñas pasan un poco de hambre. Y no es malo pasar hambre. Cuando los niños lloran, suelen llorar porque tienen hambre, porque no se les hace caso
o porque se le está haciendo daño. Un adulto es igual, hay que traducirlo en qué tipo de hambre tienes, qué tipo de compañía no tienes, claro, o qué tipo de daño estás percibiendo. Dicho esto, seguimos con ese niño que va creciendo con atención, afecto, aceptación, pero que pasa carestía de algo. Y entonces, ¿qué hacemos los niños? Nos ponemos un escudo para protegernos. Imaginaros, bueno, aquí cada uno tenéis vuestra vida, vuestra tal, yo puedo deciros, no es ningún secreto, está publicado en el boletín oficial de donde sea, eso, somos 7 hermanos. Yo podría decir, porque desconozco y ellos me conocen, nuestros escudos. Pues este es el gracioso, el que desde niño tenía que hacer chistes en todas las fiestas familiares. La otra, la que se conformaba con todo, hay que ver qué mona, qué maja, qué niña más madura. El otro, un cínico que metía el dedo siempre donde podía, que era un trasto. Bueno, son escudos y no pasa nada. Es un modo de ir creando tu propia identidad a la vez que te proteges. Y a la vez que de alguna manera vas consiguiendo con ese escudo que te dé más afecto, más atención, más aceptación, porque este es el payaso, este es el artista, la otra es el no sé qué. Entonces, eso es un modelo muy lógico, muy normal. Claro, cuando uno va creciendo, una cosa es tu ADN, que es lo que te va a hacer feliz si tú desarrollas tu proyecto personal, y otra cosa son los escudos. Los escudos no te hacen feliz, te pueden proteger durante una época, te dan una especie de imagen exterior, pero el escudo no hace feliz porque no es tuyo, el escudo te lo han prestado o te lo has inventado. Entonces los escudos hay que irselos quitando. El mejor momento suele ser la adolescencia, pero es verdad que hay gente que está con escudos toda su vida y sigue siendo, con perdón, el payaso toda su vida y no lo quiere ser, ¿eh? Hay gente que sí, que es muy buen payaso y que lo hace muy bien y es fantástico que haya gente siempre que hace chistes y que eso es estupendo, pero hay gente que es su escudo. Entonces uno se tiene que dar cuenta o no tiene que reconocer que es su escudo, porque si no, no se conoce. Y hay gente que va con una auténtica armadura toda su vida, ¿eh? Por ejemplo, una armadura muy típica, lo que en algún sitio también decía yo, que era el príncipe encantado o la princesa encantada, que es la que está siempre encantada de hacer todo tipo de favores. Cuando le pides algo, encantado, encantada, todo estupendo, todo sonriente, todo fantástico, no se está dando cuenta, no solo eso, cuando uno hace eso, también puede ser virtud, y cariño hacia la otra persona, o querer portarse, querer hacer las cosas bien, o sea, no solo es lo que voy a decir, pero a veces los escudos también influyen, y a lo mejor uno aprovecha y recibe afecto gracias a que soy el que estoy siempre disponible para todo. Y entonces, bueno, pues si uno lo sabe, pues ya está, pues no pasa nada. Pero el niño interior, ese que está ahí dentro, si ese niño, o sea, si no tiene demasiados escudos, o es demasiado grande el escudo, el niño interior se queja, se puede quejar cuando llega a la vida adulta. Y uno de pronto nota, sobre todo, ¿cómo lo nota eso? Porque uno tiene, como se suele decir, salidas de pata de banco. A estas alturas, este hombre o esta mujer, con todo lo que ha construido en su vida, lo está tirando por la burla. ¿Qué le está pasando a esta persona? O tiene una emoción, uno mismo se da cuenta de que le sale una rabia por no sé qué, o soy un rencoroso, si yo no quiero ser rencoroso, pero me sale una cosa. Eso es el niño interior que se está quejando de que antiguamente alguien no le hizo mucho caso. Antiguamente. Después, con los años, uno mismo fue el que no se hizo caso, ¿no? Quizá, claro, porque uno es libre después de ir cambiando lo que quiera cambiar. Pero este modelo de niño interior es muy interesante porque te da pistas. Y porque es lo que hace que cuando uno es adulto y se da cuenta de que hay cosas en su interior que no le gustan, o que el corazón, que es otro modo de decirlo, parece que va por su cuenta. ¿Quién tiene? No pueden venir tus padres a decirte, oye, no te agobies con eso, hombre, que no tiene tanta importancia. O, ¿por qué no te animas con eso? Mira que sí, que yo creo que tú puedes. Si no te lo dijeron de niño, de adulto, tienes que hacerlo tú. Y entonces, claro, tienes que hacerlo tú si tú haces como el papel, como de verte desde fuera, ver a ese niño o esa niña interior, y qué necesita esa niña interior. Hay un ejercicio en terapia muy curioso porque no te lo crees que funcione hasta que lo haces y funciona.
y es decirle a la persona, una persona que a lo mejor pues, no tiene emociones de niño, que no tal, y decirle, venga, imagínate, cierra los ojos, imagínate de niña, una escena que refleje eso que me has contado que te pasa, que le tienes tanta rabia a no sé quién, ¿no? Venga, imagínate de niña cuando estabas, entonces te imaginas de niña en el salón, pues yo qué sé, imaginaros, ¿no? Pues tus padres discutiendo, y dices, ¿tú estabas ahí en la esquina? ¿Sí? Y venga, ahora mírate desde fuera, ¿qué cara tiene esa niña? Y la gente te empieza a decir, ¿qué cara tiene esa niña? ¿Y qué necesita esa niña? Pues esa niña necesita, en ese momento, que le den un abrazo. Y dice, pues eso es lo que te está pidiendo la situación. Necesitas afecto, pero no de cualquiera, ¿eh? Necesitas afecto bueno. Venga, pues entonces, a ver, ¿qué vas a hacer para tener ese afecto? Empieza por ti, ¿no? Porque eso lo tienes más fácil. Y bueno, en fin, no me meto por aquí, pero el niño interior, que es un modelo muy bueno que se usa para entender uno por qué soy así, ¿vale? Tercer modelo, tiene un nombre muy feo, el tercer modelo. Bueno, esto era todo lo que contaba antes, el escudo, ahí lo veis. Vale. El modelo transaccional, un nombre es feísimo, pero es mucho más fácil de explicar que todos los anteriores. Un niño nace, se puede decir así, una niña nace pura emotividad, porque no somos racionales, somos bebés, pura emotividad. Poco a poco va siendo más racional, claro, se va tiñendo de racional, ¿no? Todo, un poquito. ¿Y por qué se tiñe de racional todo? Se tiñe porque tú tienes unos modelos, ojalá, que son tus padres, modelos, ¿cómo diría yo? Ahí sale la palabra. Suficientemente buenos como para que digas, quiero ser así, y esto es masticable, y es digerible. Y entonces mis modelos los voy interiorizando, y el yo niño pasa a ser un yo adulto, autónomo, independiente, libre, porque ha interiorizado el modelo de sus padres, y entonces ya toda esa masa informe de emotividad ya no es tan emotividad, ya es emotividad también, claro que sí, pero también tiene racionalidad. Y entonces es como un modelo perfecto, donde ya no hay yo niño y ya no hay yo padres. Bueno, ese modelo perfecto se podría decir que no existe. O sea, todos tenemos algo de niño todavía, y no pasa nada. Y todos podemos tener en mayor o medida presente un modelo de padres, ¿dónde está lo feo? O sea, ¿dónde está el interés de este modelo? Que, no, en fin, que sirve más para unas cosas que para otras, ¿no? Está en parte en lo que decía antes, de decir, a lo mejor, digo, hay personas que no han podido interiorizar el papel de sus padres y entonces no han podido madurar del todo. Y tienen emociones un poquito descontroladas porque no han madurado del todo, o son personas que viven la vida con una rigidez excesiva o con mucha obligatoriedad, mucho sentido de la culpa, etcétera, porque no han asumido de un modo amable esos límites que sus padres le tuvieron que haber enseñado. Los límites del bien, del mal, del daño, del cuidado, etcétera. Bueno, pasamos a la segunda parte de la sí, pues yo creo que muy bien, pero ¿qué aporta el padre en concreto? Pues si tuviéramos que decir en concreto, y en este caso sería a diferencia de la madre, ¿qué le distingue del papel de la madre? Evidentemente es mucho más lo que se comparten el padre y la madre que lo que les distingue, mucho más. Pero tiene un punto de particular, tanto la madre por su parte como el padre. Y ese punto, o hablar de este tema, nos lleva a dos aspectos distintos, que son lo que se llama el dimorfismo sexual, o sea, entender que las personas somos hombres o mujeres, o dicho de otra manera, XX o XY. Esto que la naturaleza, Dios también lo ha querido así, claro, la naturaleza lo ha previsto porque tiene un sentido. Evidentemente, el sentido tiene que ver en parte con ese algo de diferente que hay de la madre y del padre. Esto influye indudablemente en el desarrollo.
lo cual no significa, como decíamos también antes, otras cuestiones que determinen. O sea, hay hijos o hijas, si se puede decir así, que está feísimo decirlo, perfectos, educados solo por su padre o solo por su madre. Eso sí, quitándose los demás el sombrero, porque eso tiene un mérito tremendo, y a veces también, dicho de alguna manera así, cruzando los dedos, porque es verdad que uno hace todo lo que puede, pero no todo depende de uno. Pero la realidad es que esa diferencia, aunque sea menor que lo que hay de común entre el varón y la mujer, influye. Y el segundo aspecto a comentar, lógicamente, es que ese dimorfismo tiene ese sentido que decíamos antes, que es el de la complementariedad. O sea, que haya padre y madre no es solamente la suma de dos, son dos distintos. Y por lo tanto, en ese sentido, no son dos distintos, además no solamente son dos distintos como dos piezas que encajan bien, que no sería poco, sino que además son dos piezas que cuando encajan bien, digamos, se multiplican. O sea, hay una sinergia. O sea, que el padre es mejor padre cuando la madre es mejor madre, por lo menos ayuda, ayuda, no, esto no siempre es así. Y al revés, claro. Y lo que más le interesa al padre es que la madre haga bien su papel de madre. Y se podría decir, y que no se meta en el papel que le correspondería al padre, bueno, y viceversa. Lo que más le ayudaría a la madre es que el padre se quede en su sitio y no se lo vaya. Lo cierto es que esa complementariedad es distinto a una dialéctica que hay ahora, desde hacía tiempo, ¿no?, en la sociedad, como de ver opuestos. Lo opuesto, el hombre y la mujer, no es opuesto, van en la misma dirección, en este caso la crianza, son complementarios, tienen mucho más en común que en diversos, pero los diversos le vienen muy bien al niño y a la niña. En todo caso, y esto también es importante, es lo que quiero decir, sí. En todo caso, los padres tienen una responsabilidad importante, por supuesto que sí, pero la mayor responsabilidad la tenemos los hijos. O sea, todo lo que vamos a ir diciendo y hemos dicho a propósito de cómo influye el padre, la madre, que las cosas que van a ir saliendo son importantes, pero los hijos somos los que después podemos ir también corrigiendo. A ver, hay situaciones muy duras, Yo en la consulta he visto situaciones muy duras donde efectivamente te das cuenta de que hay cosas que marcan para toda la vida y a veces de un modo muy significativo. Pero yo quiero referirme a la situación más común. Aquí además se trata de eso, ¿no?, de hablar de situaciones quizás más extremas, ¿no? Bien, cuando me metí en este tema de cómo es el papel, cuál es el papel del padre, se me ocurrió que hay un modo muy fácil de acordarse, que sería dad, padre en inglés, que es D-A-D. Influye, el padre tiene un papel un poquito más especial, se puede decir así, en el desarrollo, en la autonomía y en la diferenciación. Para hacer esta clasificación, lógicamente, he tenido que exagerar un poco, ¿vale? Lo digo porque para que se entienda bien. En el desarrollo, ¿de qué modo influye? Pues antes comentábamos los nutrientes, el afecto, la aceptación, la afirmación de los padres. Bueno, pues eso lo hace el padre y la madre, lo hacen los dos. Sí, pero tienen dos códigos distintos. O sea, el padre tiene habitualmente un código, se puede decir estereotipadamente más masculino, aunque hay veces madres que son un poquito más masculinas y hombres un poco más femeninos, se puede decir así, y no pasa nada, y muchas veces funciona muy bien, esa especie de las mezclas son, bueno, como la naturaleza, ¿no?, muy ricas, pero lo más habitual es esto. Y entonces, ¿dónde está ese código? Pues fijaros, ese código está, por ejemplo, en que hay muchos estudios de esto. Dice, ¿cómo reacciona un bebé cuando le coge en brazos la madre o el padre? Pues cuando le coge, o sea, cuando se va acercando la madre, los bebés habitualmente se relajan, y en cambio cuando se acerca el padre, los bebés con más frecuencia se ponen un poco en alerta. Se les pone la espalda un poquito más rígida. Eso tiene que ver con habitualmente, porque hay padres muy variados y madres también, pero tiene que ver muchas veces con qué espera el niño que va a pasar en los próximos 5 segundos. ¿Cómo le va a coger el padre en brazos? O si lo va a coger por los brazos en vez de meter la mano cuidadosamente, o si cuando lo tenga en brazos, de qué modo lo va a coger, o cómo va a jugar con él.
o si lo va a lanzar arriba o no. Antes os he puesto el chiste ese, que es un chiste, ¿no? De cómo cuando el padre lanza al niño un poco al aire, dice, ¿cómo lo ve la madre? Pues la madre que es más cuidadosa, pues ve que lo ha tirado para el techo casi, ¿no? Y no es así, ¿no? Pero en fin, son modos distintos de ver. El desarrollo, el papel del padre, el código masculino, en este caso, lo que va buscando es que ese niño, lo que le transmite al niño es más como la fuerza, la musculatura se puede decir así, pero no es propiamente la palabra, pero en ese desarrollo, en ese crecimiento de la niña y del niño, hay como dos fuerzas que son un poco opuestas. Una que es como si fuera realmente la fuerza de la gravedad, que es la fuerza más grande que existe en la Tierra, que es la madre. O sea, para un niño, para un bebé, para una niña también, o sea, el quedarse con su madre es lo más. Poco a poco, cuando aparece ese ser que está ahí dando vueltas, que es el padre tiene que conseguir de alguna manera, efectivamente, separar eso, pero eso lo hace de un modo, con este código masculino que es distinto y que tanto a la niña o al niño le anima, le ayuda a irse separando de su madre, como veremos ahora, ¿no? Pero bueno, crecimiento, desarrollo, que tiene que ver con todo lo que le puede transmitir más el padre frente a la actitud de la madre, de soportar mejor una frustración, una rabieta, entender mejor unos límites, de que ya es la hora, o de que esto sí y esto no, etc., ¿no? Hay una escena que se cuenta mucho, que no sé si la habéis oído alguna vez, que se llama El gesto de Héctor, Héctor es un personaje de los griegos, de la Eneida, de la Ilíada. Héctor se va a guerrear, no sabe si a morir, y entonces se despide de su señora y de su bebé. El niño está en brazos de su madre. Y Héctor, que va a guerrear con su casco, su coraza, pues va a coger al niño y el niño se echa a llorar. Porque claro, le da miedo a su padre. La fortaleza del brillo de la torre le da miedo, entonces su padre se da cuenta y hace el gesto de Héctor, que es que se quita el casco, se quita quizá también la coraza, y el niño le sonríe y dice, es mi padre. Y entonces le abraza, le coge, le levanta, le achucha y se lo devuelve a su madre, se pone el casco y se va. Entonces, ese niño necesita, por una parte, digamos, la fortaleza de un padre, pero también necesita a su padre, al que le pueda dar un beso y abrazarle. Entonces, esa combinación no es más sencilla. Para la madre es más sencilla. La madre tiene otros problemas también, pero eso es más sencillo, ¿no? Suele serlo. Bien, como voy con más de tiempo, me paso rápidamente al segundo, a la autonomía, que, bueno, tiene que ver también con esto, como entendéis. O sea, ese niño que ha nacido siendo una unidad de dos, madre e hijo, que es una sola unidad, para el bebé éramos una misma persona, una misma cosa. De pronto, cuando aparece el padre y le coge en brazos, juega con él, se lo lleva, etc., el niño se da cuenta de eso, o sea, tiene que vencer esa existencia, el niño o la niña, y hay que conseguir que sea una unión ahora de tres, porque es una unión, no es separación, no, es una unión de tres. En esto tiene que ayudar mucho la madre, pasárselo al padre, y dejar que el padre haga su papel, y que de vez en cuando el niño o la niña esté un poco incómodo y tenga un poco de lo que dicen las madres, por lo menos mi madre lo decía mucho, no le hagas rabiar. Bueno, pues ese hacer rabiar de los padres a los niños, a ver, un poco, eso no está mal, porque los niños tienen que aprender además un poquito eso, a moderar sus emociones, De hecho, hay una autora muy conocida, María Calvo, que dice el mejor regalo que puede hacer una madre a sus niños es su padre. O sea, que entiendan que su padre está ahí y que tiene un papel y que es como yo, es su padre, yo soy la madre y él es el padre. Y eso es un regalo que hace, el mejor regalo, dice ella, que hace la madre, ¿no? Y el tercer punto, que es el de la
diferenciación, que tiene que ver con cómo le ayuda en la identidad el padre, en este caso, de un modo distinto a la niña y al niño. En todo lo anterior, aunque hay matices también, pero quizás aquí es donde más se nota. Claro, el niño tiene un modelo nítido, o sea, inicial, que es mi madre. Yo soy mi madre y por lo tanto yo quiero ser mi madre. Pero no es así, yo soy niño. Y entonces de pronto aparece ese señor que está ahí, que me tiene que ganar con cariño y con bromas y con cosas. Y yo tengo que ir viendo poco a poco que hay algo dentro de mí que se empieza a despertar con el paso de los meses y de un año, 2 años, 3 años, y es que este señor también tiene gracia y además me estimula de un modo, y yo quiero ser como este señor. Y de alguna manera voy viendo cada vez más que ese modelo es bueno, que yo quiero ser como este señor. Y la pregunta que se hace el niño con el paso del tiempo, claro, es, yo tengo lo suficiente, yo puedo ser hombre, yo puedo ser como mi papá. Y papá se lo tiene que poner fácil. Si un papá no es cariñoso, el niño dice, de momento no me compensa, ¿eh? O si un padre es demasiado no sé qué, pues el niño dice, o imaginaros un padre, como decía algún paciente, no, mi padre es Einstein, de listo que es. Pero claro, ese niño vivió frustrado toda su vida, porque su padre no hace más que hablarle de matemáticas, de física y de no sé qué, y su padre, y el niño embobado con su padre, pero él nunca podría ser como su padre. Entonces, bueno, se dio cuenta ya del mayor y ya, bueno, pues... Pero quiero decir, esa diferenciación para el padre, para el niño, es muy importante, el papel del padre al inicio, sobre todo, porque el niño va creciendo en esa identidad propia, identidad también como varón, de un modo poco a poco, por un plano inclinado, y tiene que ser porque tengo un modelo masculino que me compensa, claro, y porque mi madre me suelta, pues si mi madre no me suelta, voy a tener más complicado también. Pero entonces, si todo eso se hace bien, el niño pues acaba siguiendo su guía y ya está. La niña de inicio no lo tiene tan difícil, porque la niña, o sea, imaginaros, ese bebé del niño pasa de los brazos de la madre, esto es una metáfora, a los brazos del padre, y de los brazos del padre a la mano del padre, y de la mano del padre a correr. La niña sigue en los brazos de la madre, de vez en cuando en los brazos del padre. La madre después se la lleva de la mano a todos los sitios, a hablar con ella, lo que sea, pero y el padre sigue estando, está allí, Pero el padre también es importante para la niña desde pequeña, pero sobre todo cuando llega a la adolescencia, especialmente. Y entonces, en ese caso es cuando el papel es esencial. Y ahí la niña, ya de un modo más brusco, porque el niño hemos dicho que era como un plano inclinado, agradece muchísimo un modelo masculino, afectuoso, de respeto, que marca los límites, etcétera, que le da seguridad, que ella dice, yo quiero un hombre como este. Y la niña se respeta a sí misma porque ha visto el respeto en su padre. Y cuando otros chicos tal, pues ella dice, no, perdona, yo no quiero esto, yo quiero lo que quiero, ¿no? Pero, bueno, podría seguir diciendo más cosas, pero habrá preguntas, ¿no? Sí, sí, porque hay esta especie, diré solamente una cosa más de esta parte última, y es esa especie de, no se sabe cómo llamarlo, si energía o qué. Los antiguos le llamarían virilidad, pero ahora es una palabra que no se sabe ni qué es, y hasta puede que suene mal. Pero esa especie, ese algo del código masculino, tiene corruptelas, 2 corruptelas. La más importante, que es la que la gente confunde, que es el machismo. Eso es una corruptela. El machismo no es un exceso de fuerza del padre. Es cuando el padre utiliza la virilidad para uso propio, no para que la niña o el niño sepa dónde están los límites, o para que ganen en seguridad. Eso no es machismo, eso es poner los límites y decir, hemos dicho que no hay play, pues no hay play. Ya te puedes poner a llorar, aunque te da igual, no has hecho tu parte, pues si no has hecho tu parte, mira, yo cobro porque hago mi parte, tú tal, si haces tu parte, y eso es lo que hay. Entonces,
Eso es enseñar los límites, eso tiene que ver con ese código, que también lo hace la madre, Pero bueno, pero cuando está el padre ahí, suele funcionar mejor también. Entonces, pero el machismo es otra cosa. El machismo, en el fondo, es un padre narcisista. O sea, es un padre que tiene sus inseguridades. Eso que decíamos antes del niño interior. Pues es un hombre machista, es un hombre que en el fondo es un inseguro, tiene baja autoestima, y lo que dice el refrán castellano, ¿no? De perro ladrado poco mordedor, bueno, pues eso. Bueno, a veces muerden y hacen mucho daño, Pero quiere decir, no, sirve mejor el otro refrán, el de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ese es más apropiado, Entonces, pero eso es una corruptela. Eso no es el papel del padre y por lo tanto, lo ideal es que el padre y la madre, que el padre se parezca a la madre. No, porque le haces un lío a los niños. O sea, el padre tiene su papel y la madre el suyo. Pero eso sí, sin machismo, sin narcisismo, sin lo que queráis, Y la otra corruptela de la virilidad, porque esta sería, si la virilidad es como la potencia, en el sentido más físico de la palabra, si queréis, el narcisismo, el machismo, que sería la prepotencia, un exceso de potencia, pero un exceso, ya digo, distorsionado, fraudulento, para mis fines. Y el defecto, ¿cuál sería? Bueno, pues la impotencia, en el sentido de si los padres, el padre más, han sido demasiado blandos, y entonces el niño o la niña no aprende, no solamente de los límites, sino que no aprende de que en la vida hay consecuencias, y por lo tanto después pues no le irá bien, probablemente, pues porque la vida tiene consecuencias, claro. Y entonces eso es un defecto también, o lo podría ser. Bueno, con este matiz último así que quería decir, termino y no solamente acepto, sino que agradezco todo tipo de preguntas. Muchas gracias, Javier. Pues vamos a ver si lo podemos sacar. Tira. Ya cojo yo el micrófono. Tira del micrófono para arriba que no nos sale más. ¿Eso lo que pinza? Así. Mira a ver si hay alguna pregunta de la audiencia. Que me encanta hablar. Pues ahora que... si escuchabas. No, es para que quede grabado. Para que se grabe, para la posteridad. Pues nada, muchas gracias por la charla, ha sido muy instructiva. Y ahora que los roles parece que están cambiando, que la madre trabaja, que tiene más tiempo para dedicarse a los hijos desde que son bebés, pues las cosas parece que pueden ser diferentes, ¿no? Lo que has estado explicando, ¿no? ¿Cómo afecta a un niño el que no se vea tan claro el papel del padre o de la madre o que se diluya esos papeles? Gracias. Bueno, así para poderlo. Muy buena pregunta. Entonces, a ver, no sé si lo he dicho al principio. He dicho, voy a exagerar un poco las cosas como para que quede todo más claro. Porque si no es que, en fin, hay que matizarlo todo tanto que al final parece que no hay nada que decir, Entonces, he dicho, el papel del padre ha cambiado mucho y además cambia según una cultura a otra y ha cambiado mucho. Este es un tema súper interesante, de hecho, incluso hay toda una gran paradoja sobre cuál es el papel ahora mismo del padre, Por resumirlo y decir algo concreto, así más mollar, me dan ganas de contar un poquito de historia. Un poquito de historia, 5 minutos de historia, 5 minutos. El papel del padre se puso sobre todo muy en duda a partir de la Primera Guerra Mundial y de la industrialización. O sea, cuando el padre, por temporadas largas, muchos padres desaparecieron. Algunos para siempre, en la Guerra Mundial. Pero lo más interesante, de todas maneras, es cuando llega la famosa Revolución del 68, mayo del 68, toda esa época en la cual los hijos se enfrentan a los padres. La autoridad ha desaparecido. Ha desaparecido, hay quien dice, porque ha habido mucha ausencia de padre antes, en esos años anteriores. Y entonces de pronto los jóvenes, los niños, se rebelan contra sus padres. Es otro modo de decir contra la autoridad, la policía, el Estado, las leyes. Dicen, esto es el hijo Edipo, aquel que mató a su padre.
por otros motivos, pero se rebela contra su padre. Esa es una época que después deriva en una segunda época, que es la que le llaman los autores el hijo Narciso. ¿Sabéis quién era Narciso? Pues ese que se creía tan guapo, bueno, porque acabó muriendo en el pantano porque se miró en el espejo y se ahogó, ¿no? Pero que era Narciso, era, ¿no?, narcisista, ¿no? El hijo Narciso de los años 80, 70, 80, donde empieza a haber progreso y es el príncipe de la casa y todo es para los niños. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere la niña? Lo mejor para mis niños. Y si eso supone lo que sea, pues lo que haga falta para los niños. Los padres se privan de cosas para los niños. A ver, esto tiene su fin. Estoy exagerando de nuevo, ¿vale? ¿Qué hacen los padres varones? ¿Qué hace el padre en esa situación donde el niño es el príncipe de la casa? Y yo que hago aquí, yo no puedo poner límites, ni me puedo poner firme, ni puedo levantar la voz, porque es el príncipe. Yo no voy a levantar la voz al príncipe, porque encima la reina me echa la bronca. ¿Qué hace el padre? Voy a hacer como mi señora. Entonces hubo hombres que efectivamente optaron por un modelo de madre. Un buen padre es una buena madre. ¿Qué hace mi mujer? Que es la que triunfa. El amor por encima de la ley. Pues venga, el amor. Y la ley, bueno, oye, que después él que se espabile. Yo no quiero líos. Amor. Caprichos, amor, el príncipe. Entonces, eso hicieron unos padres, modelo madre. Otros, colega. Yo soy tu colega. Y entonces, venga, pues he visto como tú, hablo como tú, me pongo a hacer un poco el inmaduro a estas horas, pero a estas alturas, pero en fin, así me gano a mi hijo, porque que no quiere saber de mí, lo he perdido. Y terceros padres, mira, mira, renuncio, que se encargue su madre, que se encargue su madre. Yo me voy a tal, el fútbol, mis cosas, pero que se encargue la madre. Renuncio de mi papel de padre. Consecuencia, la tercera fase, que es donde estamos, se podría decir, que es el hijo Telémaco. ¿Quién es Telémaco? El hijo de Ulises, que no acaba de volver nunca de la Odisea y todas las tardes va a la playa a ver si viene mi padre, porque hay un caos. Aquí, en Ítaca, hay un caos ¿no? Y encima están todos tirándole los tejos a mi madre, a Penélope, porque dicen que ha muerto mi padre, pero no, mi padre no ha podido morir, mi padre tiene que volver. Yo anhelo que mi padre vuelva. Entonces, estamos ahí. Hay muchos hijos jóvenes que están anhelando la figura del padre, la autoridad. Y entonces, bueno, esto es lo que se dice, este es el modelo. Entonces, ¿qué han aprendido los padres millennials, los padres más modernos? ¿Qué han aprendido? Han aprendido muy bien que probablemente hacía falta esa parte de afecto, de cercanía, de implicación, que aquellos padres quizá que ellos tuvieron no pudieron hacer por diversos motivos. Estaban todo el día trabajando, no había teletrabajo, había que viajar mucho, o había guerra, milis, cosas. Entonces, estos padres de ahora han aprendido esa implicación con los niños, que tienen que ir a las tutorías. Han aprendido que tienen que tumbarse en el suelo y jugar, que hay que bañar a los niños, que hay que decirles cosas bonitas, que la letra con sangre entra, bueno, vale, bien, pero tú, cariño, ¿no? Entonces, eso lo han aprendido. Pero claro, acordaros de la paradoja, a ver cómo hacer lo otro. Digo, si estás tan así, se puede hacer lo otro, ¿eh? Poner límites se puede, ¿eh? Pero cuesta mucho. O sea, a los padres más modernos de ahora les cuesta que los niños sufran. Y que la mujer... ¿Se reparte los papeles un poco el padre y la madre en ese sentido? Sí, están más repartidos, sí, en líneas generales están más repartidos. No, eso, que el padre se haya implicado más, también porque la madre, porque le ha dado la gana y afortunadamente ha tenido la posibilidad de salir de casa, trabajar, eso ha hecho que ha facilitado, por ausencia de la madre, ha facilitado que el padre haga ese papel. En otros casos no ha facilitado, sencillamente los dos están fuera. Pero, indudablemente, o sea, hay algo muy positivo en eso, en ese reparto,
Creo que los varones hemos aprendido una gran lección, pero tenemos la dificultad de cómo hacemos ahora, cómo seguimos haciendo esa parte nuestra. Bueno, hay que tener más arte para poder tocar los dos palillos esos. No sé si te he respondido con... Sí. ¿Sí? Ahí. Sí, te quería preguntar, algunas veces discutiendo sobre temas de conciliación, pues sale el tema, ¿no? De, bueno, es que los padres llegan tarde a casa, están pocas horas con los hijos, y a mí por lo menos es una duda. ¿Hay que estar tantas horas con los hijos? O sea, ¿no se puede ser un buen padre estando 2 horas? O sea, ¿hay que llegar a las 5 de la tarde a casa y estar de 5 a 9? ¿O un padre puede llegar a las 8 de la noche y ser un buen padre? Bueno, afortunadamente no hay solo una fórmula, por una parte. Por otra parte, he dicho también antes que si nos tuviéramos que fiar por lo que es ideal, que sería qué necesita el niño o la niña, no lo sabemos. Ni él lo sabe, ni la niña lo sabe, qué necesita, qué quiere. Sabemos más bien lo que he dicho antes, los niños lo quieren todo. O sea, querrían que el padre llegara antes y jugara antes con ellos o más tiempo, y que le llevara los sábados al fútbol, o si es la niña, pues a lo que sea, en fin, o al fútbol. En fin, lo cierto es que desde ese punto de vista no es tanto llegar a las 5 o llegar a las 8. O sea, los niños, las niños, niñas, claro, los niños aceptan que el padre tenga, o la madre tengan mucho trabajo. Eso lo aceptan habitualmente. Lo que no aceptan, y además se entiende, es un padre o una madre, como se dice ahora, 24/7. O sea, que no está. O que cuando está, ya está acostado, ya está dormido. Eso, un día o 2 días o tal, o los viernes que tiene guardia, bueno, vale, eso los niños lo entienden. Pero que no esté habitualmente, o sea, que no tenga su tiempo. ¿Cuál es su tiempo? Pues algo tan sencillo, se puede decir, aunque hay gente que, bueno, hay muchos lenguajes del amor, como sabéis, pero en fin, algo para muchos padres, varón, sencillo, como decir, voy a leerle un cuento. O sea, para muchos niños o niñas, esos 5 minutos que su padre le leía un cuento antes de acostarse, eso lo recuerdan toda su vida. Toda su vida. Entonces, bueno, pues eso no son 2 horas, no son 4 horas. Pero eso, ¿no? O que los fines de semana tiene que haber algo para ellos. Esto se va a publicar, sí, ¿verdad? Sí. Espero que no lo vean mis hermanos. Si quieres lo paro. Lo que voy a decir no es nada negativo, como comprenderéis. Pero yo siempre he añorado que mi padre no fuera a verme jugar al fútbol. Yo jugaba bien al fútbol, ahora que no me oye nadie. Ganaba trofeos, ganaba cosas, jugaba en la provincial juvenil. Y la verdad, mi padre tenía otras cosas que hacer, o sea que yo lo entiendo. Pero yo veía allí a los padres de mis compañeros y yo presumía de que jugaba bien. Y si hubiera ido mi padre, probablemente más. Entonces, bueno, después presumí de otras cosas de mi padre, pero ahí de eso en concreto me hubiera ayudado mucho. Entonces, los padres, pero los niños lo que no entienden es el 24/7. Entienden las explicaciones. No puedo ir a la final porque tengo un viaje, pero ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Qué me vas a traer? En fin, o me vas a llamar, ¿no? O me vas a... O sea, ahora hay tantos modos de estar presentes que, hombre, creo que eso tiene más solución que antes. No hay una fórmula única, pero en eso desde luego creo que sí, que hemos avanzado y que está muy bien que hayamos avanzado en eso. Si hay, porque... Bueno. Te pregunto yo, Javier. Claro, Richie, por favor. Es un honor para mí. Bueno, yo tenía muchísimas preguntas, Javier.
Yo soy de esa generación, que tengo 58 años, de esa generación que has contado que los padres estaban todo el día trabajando y la madre llevaba el peso de la casa y de los hijos. Pero yo nunca he echado de menos la figura del padre. Mi padre en los años 80, 70, pues como tú bien has dicho, estaba todo el día trabajando, llegaba a casa y pues cenaba y no nos preguntaba ni qué habíamos hecho en el colegio y por supuesto ni asistía a nuestras tutorías como tú dices ni nada de eso, pero el hombre sí hacía un esfuerzo, a lo mejor los fines de semana. Vivíamos en el centro de Madrid y nos llevaba al retiro muchas veces a montar en bicicleta, a jugar con nosotros al fútbol, pero yo no he echado de menos nunca la figura de mi padre. Mi padre tampoco era muy estricto, como lo fueron mis abuelos, porque yo recuerdo que mis padres trataban de usted a sus propios padres, le llamaban padre y madre. A mí de pequeño eso me llamaba mucho la atención. Y ahora al paso de los tiempos, tú dices que la cosa del padre ha mejorado. Yo pienso que no tanto. Primero porque dentro de muchas ideologías pues se están quitando la figura del padre. Y segundo porque nosotros, yo como padre, le damos también muchos caprichos a nuestros hijos que antes a nosotros no se nos daban. Yo tenía que compartir una bicicleta con mi hermano, un Scalectric o muchas más cosas y ahora pues tienen de todo. Yo creo que eso es un error por nuestra parte. Y de venir a hacer el fútbol, muchas veces hay peleas de padres porque su hijo juega mejor que el otro, le hace una falta. Yo eso lo he visto. Y entonces, bueno, mis dos preguntas van por dos sentidos, ¿no? Yo soy ciego, mi mujer también es ciega, mi hija se ha criado en un ambiente no normal porque no hemos podido ir con ella al parque, hemos ido muy poco al parque, no hemos tenido un coche, que montamos en el coche, hemos hecho muchas cosas que padres normales sí que han hecho, pero dentro de todo eso le hemos dado una normalidad absoluta. Ella ha visto que su padre cogía su perro guía y se iba a trabajar, que él la iba a buscar al colegio como un padre más, pero ha habido muchas carencias y durante tu charla yo eso me fijaba un poco, ¿no? No sé si mi hija se habrá puesto algún escudo de esos que has hablado, a mí aparentemente no, pero a lo mejor sí fuera de casa, ¿no? Quería preguntarte eso, porque no creo que hayas tenido muchos casos de estos, afortunadamente, bueno, o desgraciadamente, como yo quiera llamarlo, de muchos casos de estos ya. Y otra cosa que no has tocado, y tampoco quiero meterte en un compromiso, yo tengo casos cercanos de dos personas, mujeres, que han tenido hijos. Entonces, ahí, ¿quién hace de figura del padre? No sé, eso me parece una cosa antinatural, que es una opinión mía personal, y no sé quién hace ahí de padre o de madre. Esas dos preguntas te hago. Yo no me siento frustrado, Javier, por el tema de haber convivido con mi padre, que no me haya hecho mucho caso, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por todo, Javier. Muchas gracias, Richie. Además, tus preguntas siempre son retadoras. Entonces, mira, a propósito de lo de la frustración, que no, que esa, tal como dices, es así, no es una cuestión. De hecho, fijaros, antes se hablaba precisamente de la presencia simbólica del padre. O sea, el padre no estaba en casa, pero de alguna manera sobrevolaba por la casa, quiero decir. Y no solamente porque la madre decía, cuando venga vuestro padre, que eso también pasaba, sino que todos sabíamos qué pensaba mi padre de eso que acababa de hacer. Con lo cual yo sabía lo que él iba, cómo, y entonces, bueno, pues, en fin, la presencia del padre estaba. Y lo que has dicho del fin de semana es que es genial, Richie, y yo en este sentido me refiero, digo, que tu padre hiciera el fin de semana esos planes con vosotros, realmente, si hubiera que por matiz, digo, por decir siempre algo que pueda añadir, ¿no?, a lo que ya he dicho y a lo que, no sé, y es, qué bueno es que los padres, ahora me refiero también al padre varón especialmente, que el padre varón, también para las niñas, hagáis planes a solas con los hijos. Pero planes, no digo, a veces serán divertidos, pues eso, la bicicleta que decías tú antes, ¿no? Vale, bien. Pero también ir a hablar con el vecino, que ha tirado por el patinillo no sé qué cosa. Vamos a ir a hablar con el vecino. Y el niño o la niña aprende cómo se habla con un vecino y que no pasa nada, que no te tienes que poner colorado. Y vamos a ir a devolver no sé qué a la tienda. Vamos a cambiar la rueda del coche y resulta que nos ha salido mal y el niño ve como su padre o la niña ve como su padre
se esfuerza y se frustra porque no lo consigue, pero no pasa nada, pedimos ayuda y tal. O sea, hacer cosas, dedicar tiempo a los hijos, ¿no? Entonces, en este sentido, tú decías, y era tu primera pregunta, el escudo de tu niña, decías eso, que era esa la pregunta. Sí, si podía tener. Bueno, habré convivido con unos padres ciegos, sí. a ver si había sacado yo un escudo. No, pero mira, es que los escudos no son malos. Yo tengo también mis escudos, pues los tuve. Y entonces, sin más, el escudo es cómo sobreviví yo a la jungla entre mis 7 hermanos. Pues a mi manera, pues yo era el que jugaba al fútbol, era simpático y me intentaba portarme bien. Yo creo que con eso más o menos tiraba. Y a partir de ahí, pues después el fútbol se me acabó, pues ya no me sirve, y lo de ser simpático, pues ahora procuro serlo si me da la gana, no para captar la atención. Pero bueno, entonces, que tu niña tenga escudos no pasa nada. Pero sin más, porque son escudos, ya digo, no son malos. Lo malo es cuando el escudo no te deja ser como tú eres en el fondo, o cuando te pesa demasiado, o cuando no te deja ser libre, claro. Entonces sí que puede ser malo. Pero en el caso que has contado, más bien lo contrario, ¿eh? O sea, que tu hija haya aprendido ese ejemplo de unos padres que se superan ante unas limitaciones y que lo llevan con alegría, con algún mal rato también, y que tiran para adelante, etcétera. Hombre, eso no es un escudo, eso es una clase de judo, vamos, ¿eh? Bueno, y la segunda pregunta, lo de qué papel hace, claro, si son 2 mujeres las que están criando, como si son 2 hombres. Pues claro, si tú preguntas por el papel del padre, la pregunta, claro, tiene más sentido, 2 mujeres. Pues mira, a veces pasa en ese tipo de situaciones que de hecho una de las 2 mujeres, incluso sin tener hijos ya de hecho, a veces tiene como un papel más masculino, más de referencia masculina. Esto, bueno, no sé si queda mal decirlo o escucharlo, pero es así, lo ves y además la gente te lo dice y ya está, ¿no? Bueno, en este caso, para la crianza puede ser que ese sea el modo de que ejerza más el papel, pero he empezado diciendo que lo que aporta el padre o la madre tiene más de común que de distinto. Entonces, es verdad que a lo mejor la madre o las 2 mujeres en este caso, a lo mejor tienen que ponerse como más firmes en un momento dado, hacer un poco más un papel estereotipado de padre en algunos casos. Y en otros casos, yo lo que he recomendado es algo tan obvio como decirle a este niño también, decirle a vuestro hijo, ¿no tenéis primos? Que vaya con los primos. ¿Tú tienes algún hermano? ¿Tienes tíos? Pues que tu hermano se lo lleve por ahí al campo, a hacer deporte, a hacer cosas quizás más propias. A ver, hay cosas que a lo mejor antes eran más propias de hombres y ahora son de hombres y mujeres, cosas que van cambiando culturalmente. Pero si tienen duda esas madres de que si les puede venir bien un papel masculino más cercano, pues que recurran a un familiar, a un tío, ¿no? Habitualmente, ¿no? Bien, creo que con esto necesita respondido. Bueno, pues yo quiero dar las gracias y a todos por vuestra asistencia. Simplemente comentaros a los que estáis aquí que de momento vamos a hacer un impasse en estas conferencias y que la próxima será el 25 de septiembre. Para aquellos que tenéis conocimiento de nuestra página web, ahí está informado el tema y el ponente. Gracias a todos por vuestra asistencia. Muy bien.